Vean lo que apunté en el pizarrón. Hay 4 posibles teorías. Una, que Dios pudo no proveer una oportunidad para que alguien fuese salvado, ¿sí? O sea, bueno, simplemente pudo Dios no haber creado, ¿no? Si Él no hubiera querido, no hubiera creado a los hombres. Pero ya habiéndolo creado, pudo no darle oportunidad a nadie, ¿sí? O sea, que todos sufran las consecuencias de su pecado, que todos se vayan al infierno, ¿no? Ese es el primer punto. Pero hay otra idea. Dios pudo proveer una oportunidad para que todos fueran salvados. Vean, estoy subrayando la palabra todos. Pudo darles una oportunidad a todos, ¿sí? Pero sabemos que no es así. Dios no les da la oportunidad a todos. Ahora, ¿Dios es injusto por eso? Ahorita vemos este punto. Ahora vean la tercera teoría. Dios pudo intervenir y hacerlo de una manera directa para asegurar la salvación de todos, o sea, para que todos fuéramos al cielo, ¿sí? Dios pudo asegurar la salvación de todos. Y vean la última. Dios pudo intervenir directamente y así asegurar la salvación de algunos. Nada más de algunos. Ahora vean esto. Todos están de acuerdo en que esto no es posible. El primer punto. ¿Sí? Descartamos esta posibilidad porque Cristo vino, ¿no? Esto es sencillo. Y la mayoría de personas, no todos, pero la gran mayoría descartan también esta teoría. Hay algunos, pero son rarísimos, que creen que todos vamos a ir al cielo. Que el infierno no existe, que el infierno lo inventó Dios ahí nada más como una teoría para espantarnos y que para que a través del miedo creamos en Dios y así seamos salvos. Pero eso es falso porque sabemos muy bien que muchas personas ya están en el infierno ahora. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, vean, estas dos teorías automáticamente quedan descartadas, ¿sí? Entonces todavía nos quedan dos. Y ahora vean, esta es la teoría arminiana, ¿sí? Dios pudo proveer una oportunidad para que todos fueran salvados. Eso es lo que ellos piensan. Y esta es la teoría calvinista, que sabemos que no la inventó Calvino. Calvino simplemente la sintetizó, la puso en orden para que todos la viéramos claramente, pero ahí está en la Biblia, ¿no? Entonces, estamos obligados a escoger entre esta teoría y esta. Y hemos dicho en ocasiones, muchas veces más bien, que solamente hay dos religiones en el mundo: la religión arminiana y la religión calvinista. Los que creen que nos salvamos por nuestras obras o los que creen que somos salvados por Dios. Entonces solamente hay dos opciones. Nosotros creemos, que Dios pudo intervenir e intervino, ¿sí?, de manera activa. Y Él aseguró la salvación, pero solamente de algunos, no de todos. Y eso lo vemos claramente en la Biblia. Acuérdense, por ejemplo, de Zaqueo. Zaqueo estaba arriba de un árbol, pero habría otras personas en el árbol. Había muchas personas en la calle viendo que Cristo pasaba. Y acuérdense ustedes de que Cristo le dijo a Zaqueo: baja, desciende, es necesario que hoy pose en tu casa. Y Cristo le visitó, y no solamente visitó su casa, visitó su alma, porque Zaqueo fue salvo. Ahora, ¿por qué Cristo escogió a Zaqueo para ser salvo y no a los que estaban ahí cerca? Acuérdense de la samaritana. Los judíos ni siquiera entraban en Samaria, pues Cristo fue hasta Samaria, contraviniendo los convencionalismos. Se sentó en el pozo donde llegaría la samaritana. Él sabía que iría ahí en ese momento, la evangelizó y la salvó. ¿Por qué a ella? No era una buena candidata, era una mujer pecadora. ¿Por qué Cristo quiso salvarla a ella? Porque la escogió.
Saulo de Tarso iba a Damasco con sus 2 amigos y Cristo se le apareció solamente a Saulo, no a sus amigos. Saulo vio a Cristo, pero los otros amigos no lo vieron. Vieron una luz, quedaron medio cegados, pero no vieron a Cristo. Ahora acuérdense del caso de Abraham. Abraham vivía allá en Mesopotamia. Él no creía en el Dios verdadero. ¿Por qué fue que Dios lo sacó de una nación pagana y lo hizo el padre de la raza escogida? ¿Por qué? ¿Abraham era mejor que los demás? ¿Saulo era mejor que los demás? De ninguna manera. Entonces, Dios intervino activamente en estos casos y en realidad en todos los casos de los que llegan a ser creyentes. Dios intervino. Y si Dios no hubiera intervenido, no hubiéramos llegado a creer en Cristo. Él lo hizo. No me digan que ustedes cuando eran de 12, 14, 16 años andaban buscando a Dios. Entonces, Dios no es un espectador en este asunto. Cuando una persona llega a ser salva, Dios la está observando. Y Dios hace todo lo posible para que esa persona llegue a conocer el Evangelio. Y no solamente eso, Dios obra en su conciencia, Dios obra en su mente, Dios obra en su corazón, para que esa persona llegue a ser salva. Los que no son escogidos, se les invita a que se arrepientan, son exhortados, tienen la misma invitación, son advertidos acerca de las consecuencias de continuar en sus pecados. Se les da una oportunidad, ¿sí? Se les dice, tú puedes ser salvo si quieres. Pero sabemos que si Dios no los hace querer, no querrán. Ellos van a continuar en sus pecados y perecerán en ellos. Esta doctrina nos asegura que sin la intervención de Dios, nadie puede llegar a ser creyente. Nadie creerá en Cristo. Nadie acudirá a Él en busca de la salvación. Si de ustedes, vean lo que les voy a decir, si de ustedes dependiera creer en Cristo, ¿por qué no lo hacen todos? Yo no veo que todos los que están aquí sean creyentes verdaderos. No se necesita ser un genio para saberlo. Entonces, si de ustedes depende creer en Cristo, ¿por qué no lo han hecho? Ahora, si no han creído en Cristo, entonces, ¿no son culpables por no creer en Cristo? Entonces, ¿Dios es culpable de que ustedes no crean en Él? Si nosotros hemos creído en Cristo y ustedes no, entonces, nosotros por haber creído, ¿tenemos una voluntad más fuerte que la de ustedes? ¿O somos mejores que ustedes? ¿Por qué nosotros creemos y ustedes no? Los arminianos dicen que todas las personas tienen la capacidad de escoger a Cristo, todas, y eso es falso. Una persona que nace con síndrome de Down no tiene esa capacidad. Y muchos que nacen enfermos mentales, o más bien todos los que nacen enfermos, así, no pueden creer en Cristo. Ahora, ¿quién decidió que ellos nacieran así? Ustedes podrán decir que la mamá le fumaba marihuana, que era muy viciosa, y que el papá maltrataba a la mamá, y que por eso el niñito nació mal. Digan lo que digan, hay hombres muy malvados que tienen hijos sanos, y en cambio hay hijos que no son viciosos que tienen hijos enfermos. Entonces, eso no lo decidieron los hombres, mucho menos los hijos, eso lo decidió Dios. Entonces no es cierto que todos los hombres tengan la capacidad de escoger a Cristo. Eso es falso. Dicen los arminianos que la caída afectó al hombre, pero que la afectación no es tan grande, que todavía depende de nosotros acudir a Cristo si solamente lo decidimos. Entonces, en tus manos está, ¿no?, la posibilidad, la capacidad. Pero vean, es falso que Dios les dé la oportunidad a todos. Eso es lo que dicen ellos. Dios les da una oportunidad a todos. ¿Creen ustedes que Dios les dio la oportunidad a los aztecas? ¿A los mayas? ¿A qué se debe que los mayas y los aztecas sacrificaban personas? ¿Ustedes saben? ¿Por qué las sacrificaban? ¿Quién les dijo que lo hicieran? Ellos querían aplacar a Dios con sus sacrificios.
Querían tener buenas cosechas, querían tener prosperidad, y por eso les sacaban el corazón a las víctimas. Nimrod, no puedo pronunciar el nombre, quiso construir aquella torre, la torre de Babel, que una torre que llegara hasta Dios, ¿se acuerdan ustedes? No vayan ustedes a pensar que era tan ingenuo como para pensar que una torre puede llegar al cielo, eso es imposible. Pero entonces, ¿qué era lo que quería hacer? Quería usurpar el papel de Dios. Quería ser como Dios. Esa es la idea. Y los mayas y los aztecas construyeron sus pirámides por lo mismo. No sé si ustedes sepan que hay pirámides en todo el mundo. La Biblia habla de los lugares altos, los lugares de los paganos, donde los paganos y los idólatras celebraban sus sacrificios. Y la Biblia condena esos lugares altos. Pues esos lugares altos son las pirámides. El 21 de marzo van ahí a la pirámide del Sol que a recibir la energía cósmica y que quién sabe qué tonterías. Esa es idolatría, eso es paganismo vil. Los mayas y los aztecas, vean, no andaban tan perdidos. Ellos sabían que Dios estaba enojado con ellos, eso sí es cierto, pero ellos no sabían la forma de aplacar a Dios. Querían aplacar la ira de Dios sacrificando a una persona. En lugar de sacrificarse ellos, en lugar de ver su propia culpa, buscaban sus chivos expiatorios, les cortaban la cabeza, les sacaban el corazón. Pero lo que estoy diciendo es esto, que los mayas y los aztecas no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. Los aztecas creían en Quetzalcóatl, los mayas creían en Kukulcán. ¿Saben ustedes que es el mismo Quetzalcóatl que Kukulcán? La palabra Quetzalcóatl quiere decir serpiente emplumada. La serpiente es Satanás. Emplumada, ¿por qué? Porque vuela. Ahora, ¿no han visto ustedes en la televisión cómo se ve ahí en la pirámide de Chichén Itzá cuando va descendiendo la serpiente hasta abajo? O sea, esa pirámide tiene una tecnología increíble. O sea, la posición respecto del Sol en que fue construida. ¿Cómo sabían exactamente que construyéndola de esa manera, la sombra se reflejaría ahí en la escalinata y se vería como la serpiente que va bajando hacia la tierra? Y es Satanás, Kukulcán o Quetzalcóatl, es el mismo. En otras palabras, los mayas y los aztecas adoraban a Satanás. Entonces, ¿en dónde está la idea de que Dios les da la oportunidad a todos? Esa película de Apocalipto habla de cómo los mayas mataban a sus víctimas y termina la película cuando ven que llegan los españoles ahí a las costas de Yucatán y llegan los frailes, pero vean, si andaban chuecos los mayas, los frailes andaban peor. ¿Sí? O sea, de todas maneras la misma serpiente emplumada, nada más que ahí no llegó con alas, ahí llegó en un barco. Entonces Dios no les da la oportunidad a todos. Eso es falso. Millones de personas murieron sin conocer el Evangelio. ¿Y en dónde están todas esas personas? Lo dice en Romanos 5, todos están en el infierno. Entonces, ¿es injusto Dios porque no les dio la oportunidad de escuchar el Evangelio? El Espíritu Santo no quiso que Pablo fuera a Asia a predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Y hasta la fecha Asia es el continente que más permanece en tinieblas. Entonces Dios no está obligado a darles una oportunidad a todos. Los arminianos piensan que sí, que está obligado por su amor, pero esto es muy claro. Dios no está obligado a salvar a nadie, Dios no está obligado a darle oportunidad a nadie para ser salvos. Entonces, vean, esta opción es falsa, pero no solamente por lo que estoy diciendo, también por otra cosa. ¿Saben por qué? Porque esta teoría no asegura la salvación de nadie. Ok, hay algunos que han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero de todas maneras es una oportunidad inútil
si la persona no da su brazo a torcer? Entonces, ¿de qué sirve que una persona tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio si tiene libre albedrío, no quiere creer en Cristo? ¿Cuándo han escuchado ustedes una persona que le hablen del Evangelio y inmediatamente diga que sí y ya se haga creyente? ¿Cuándo lo han visto? La reacción normal de la persona al escuchar el Evangelio es el enojarse, el molestarse, el ofenderse. Entonces, es una oportunidad que no garantiza nada a menos que Dios intervenga. Han habido personas que han sido salvas la primera vez que han escuchado el Evangelio predicado. Pero son casos raros. Y ahí vemos la omnipotencia de Dios, ¿no? A Dios no le cuesta trabajo salvar a una persona, no necesita de muchísimos kilos de sermones. Pero ¿por qué Dios no les da la misma oportunidad a todos? Porque no quiere hacerlo, así de sencillo. ¿Por qué Dios no salva a todos? ¿No puede Dios salvar a todos? Claro que puede. Si Dios no pudiera salvar a todos, no sería todopoderoso ni sería soberano. Hay un proverbio que dice, ¿se acuerdan de que el corazón del rey está en las manos de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina? Entonces, si el corazón del rey está en las manos de Dios, pues con más razón el corazón de un súbdito, de un plebeyo. Si Dios puede salvar a Bush, que no pueda salvar al que vende pepitas ahí en la esquina. Dios puede salvar a cualquiera si tan solo lo decide, ¿no? Pero dicen estos, los arminianos, que si Dios impone su poder, que si Dios usa su fuerza, que si Dios usa su poder para obligar a una persona a ser salva, eso es violar la libertad del hombre. Y dicen que eso es pecado. Entonces, Dios no puede pecar. Entonces, Dios no puede obligar a ser salva a una persona, porque está violando su libertad. Dicen que forzar a un pecador a que quiera la salvación, cuando no la quiere, entonces es una ofensa. No es justo, dicen, que Dios fuerce a los hombres. Dios es justo, pero no es justo que fuerce a los hombres. Pero vean una cosa, los que ya están en el infierno ahora, eso no les proporciona ningún consuelo. Los que ahora están en el infierno, eso lo hemos visto antes, los que están ahora en el infierno dirán, Dios, si tú realmente me amabas, ¿por qué no me obligaste? ¿Por qué no me forzaste a creer en ti para que ya no esté yo sufriendo aquí en este terrible lugar? Debiste de haberlo hecho. Ellos preferirían, ¿no?, que su libre albedrío hubiera sido violentado antes de estar en un lugar de tormento. Pero una pregunta, ¿qué hay de malo en que Dios produzca la fe en el corazón de una persona? Nosotros que ahora tenemos fe, hubo un tiempo en que no la teníamos, que nos burlábamos de Dios, que blasfemábamos. Pero de repente, poco a poco, empezó Dios a producir en nosotros la fe verdadera, la fe salvadora. ¿Hace mal Dios en hacerlo? ¿Dios falla en ese punto? ¿Es incorrecto que lo haga? Hubo un momento que no queríamos, pero de repente nos dimos cuenta que sí queríamos. ¿Quién logró el cambio? ¿Quién lo hizo? No fuimos nosotros, fue Él. Ahora, si Dios nos trató así y nos llevó a la salvación, ¿por qué no trata a los demás igualmente? ¿Por qué no produce la fe en todos? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué Dios no les da la fe y el arrepentimiento a todos? La pregunta no la podemos contestar. Lo único que podemos decir es que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano y que Dios le da la salvación a quien quiere. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios escoge a unos para ser salvos y no a otros? Eso es algo que no podemos contestar, porque no podemos decir que unos somos escogidos porque seamos mejores que los demás. No, todos somos pecadores. En primer lugar, Dios no nos pide permiso para hacer con nosotros lo que le plazca. Dios puede hacer con lo suyo lo que quiere, lo que le plazca, porque somos de Él, somos de su propiedad. Yo tengo en las manos un periódico que yo compré
Yo lo rompo y lo tiro a la basura y nadie me puede reclamar, es mi periódico. Nosotros no somos periódicos, obviamente, pero si Dios quiere hacer con nosotros lo que le plazca, ¿quién le va a reclamar su derecho a hacerlo? No hay nadie. En primer lugar, no pedimos nacer, ni nuestros padres tal vez lo pidieron, ¿sí? Muchos o algunos de nosotros nacimos por un accidente, que tenían el sistema aquel que se colocan las mujeres para no tener hijos, pues que les falló. Y tantos sistemas que hay anticonceptivos, pues que fallaron. Pues yo no quería ese hijo, pero pues ya lo tengo, pues ya ni modo, ahora me aguanto. No pedimos nacer, pero nacimos. No escogimos a nuestros padres, los escogió Dios. No pedimos nacer pobres, no pedimos nacer en México, pero nacimos donde quiso Dios y cuando quiso y como quiso. Hay países en este mundo donde casi no hay crímenes, ¿sabían ustedes? Hay países donde casi no hay nada de corrupción, donde no existe el narcotráfico. Por ejemplo, está dicho que Noruega, Suecia, Suiza, esos 3 países son casi como un paraíso en este mundo. Ahí pueden ustedes dejar las llaves en el motor, pueden dejar su bicicleta en la calle y su moto con las llaves, no hay ningún problema. ¿Por qué quiso Dios que naciéramos en este país tan conflictivo? Dios lo sabe. Dios escogió por nosotros. Y vean, si Dios escogió por nosotros todo esto, ¿por qué no va a escoger que seamos salvos? ¿No tiene derecho entonces de darle la salvación a algunos? Nacimos siendo pecadores, todos. ¿Ustedes escogieron nacer siendo pecadores? Nadie lo escogió. Eso lo decidió Dios hace más de 6,000 años. En realidad lo decidió desde la eternidad, ¿no? Yo hablo de 6,000 años porque es más o menos la fecha que se calcula que nació Adán. Entonces, si Dios hizo tanto que afecta a nuestro destino eterno, ¿qué tendría de malo que después quiera darnos la fe y el arrepentimiento? ¿En dónde está el problema? ¿Por qué se enojan estas personas? Todos los que son salvos, Dios los conduce a desear la salvación. Los conduce. ¿Por qué? Porque si una persona no desea ser salva, pues no va a ser salva. Así de sencillo, ¿no? Pero si una persona tiene el deseo de ser salva, ¿por qué Dios no le da ese deseo a todos? Puede hacerlo, ¿no? Pero no lo sabemos, repito. Dios escoge a algunos, aunque podría escoger a todos. Pero Dios quiso escoger nada más a algunos. Pero eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que a Dios le gusta. Y eso lo pueden ver aquí mismo en Efesios 1, al final del versículo 5, donde dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea que esa es su buena voluntad, salvar a algunos, no a todos. Y eso lo pueden ver más claramente todavía en Lucas 10. Lucas 10, 21. Vean lo que dice Jesús. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, vean, se alegró, estaba bien contento. Dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños, dice. Así, Padre, porque así te agradó. Vean, Dios escondió la salvación de algunos y se las reveló a otros. Y dice que así le agradó y estaba contento Cristo por eso. Entonces, quiere decir que nosotros debemos estar contentos porque Dios quiere salvar a algunos y no a todos. Si a Dios le gusta, ¿a nosotros nos va a molestar el asunto? Dios no está obligado a salvar a nadie. Si yo tengo 2 hijos
digamos más o menos de la misma edad, y a uno le doy dinero y a otro no le doy dinero, estoy haciendo mal, es cierto, pero vean, los dos son mis hijos. El problema es que debido al pecado, debido a la caída, los hombres dejaron de ser hijos de Dios. Entonces todos los seres humanos nacemos sin ser hijos de Dios. Entonces, de entre tantos millones que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo, Dios quiere salvar a unos y no a otros, aunque pudiera condenarnos a todos, sin excepción. Eso es lo que merecemos. Los que dicen que Dios no es justo al salvar a unos y no a otros, vean, si vamos a apelar a la justicia, si vamos a decirle a Dios, a exigirle que haga justicia, pues entonces nos va a mandar a todos al infierno, y eso no nos convendría. Entonces debe de darnos gusto que haya tal cosa como elección. Y otra cosa, vean, alguien podrá decir que eso no es equitativo, ¿no? Que salve a unos y no a otros. Pero ¿qué quiere decir la palabra equitativo? ¿Qué quiere decir la palabra equidad? ¿Dios es equitativo con todos los hombres? No, no es equitativo. Si Dios fuera equitativo, no habría hijos enfermos. Nadie nacería siendo enfermo. Si Dios fuera equitativo, todos hubiéramos nacido guapos, pero pues sabemos unos guapos y otros feos. ¿Sí? Todos naceríamos ricos y no habría pobres. Pero no, Dios no trata a todos los hombres por igual. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham, yo les dije hace rato, los llamó de Mesopotamia. Ahí enfrente de Abraham vivía otra persona que pudo haber dicho, oye, ¿y por qué Dios te llama a ti y no a mí? ¿Por qué quiso Dios llamar a Abraham? Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué a Moisés? ¿Era muy buena persona Moisés? ¿Acaso no fue un asesino? ¿Por qué lo llamó? Llamó a Pablo, era cómplice de asesinato. Los amigos que iban con él, ¿por qué no los llamó a ellos? ¿Por qué llamó nada más a Pablo? Él dijo que era el primero de los pecadores y Dios lo llamó. Dios llamó a Israel para servirle al pueblo de Israel y no llamó a otras naciones. ¿Los israelitas eran mejores que los demás? No. Todos somos culpables de pecado delante de Dios, absolutamente todos, y por lo tanto todos merecemos la condenación. Entonces, vean una cosa, todos los que son salvos, ¿sí?, reciben misericordia. ¿Cómo dice nuestro texto? De quien quiere, tiene misericordia. Y que los que no son salvos, ¿qué es lo que reciben? Justicia. Los que son salvos van al cielo porque lo merecen, no, porque Dios es misericordioso. Los que van al infierno porque Dios es injusto, no, Dios es justo, Dios los castiga. Entonces, el cielo existe por la misericordia de Dios y el infierno existe por la justicia de Dios. Es increíble. Le decía yo a una muchacha que me habló por teléfono, bien deprimida, que siente que es hija del diablo y siente que está como poseída. Yo le digo, piense usted, le digo, que en este momento en el cielo hay prostitutas, ladrones, asesinos y pecadores de los peores. Y me dice, ¿cómo? Le digo, pues que no ha leído usted que todos los hombres malvados que están ahora en el cielo. Le digo, y si esos hombres malvados, mujeres malvadas, están ahora en el cielo, ¿por qué usted no? Entonces nadie debe de desesperar. Si tantos hombres malvados están en el cielo ahora, ¿por qué no nosotros? Pero debemos acudir a la misericordia de Dios. Porque si hemos de ir ahí, no será por nuestros esfuerzos, por nuestras obras, por nuestros méritos. Pero los que no se quieren humillar, los que no quieren pedir la salvación, los que no quieren molestarse en buscar la salvación, los que se les hace muy pesado leer la Biblia, los que no quieren acudir al culto, los que no quieren escuchar la predicación, ¿cómo les va a dar Dios la salvación?
Imagínense ustedes un hombre que tiene mucha hambre y que le dice a su mamá, mamá, ¿me das de comer? Sí, hijo, vente. Ay, pero tráeme aquí. Ya le llevan a la cama. Ay, mamá, ábreme la boca para que me des la comida. Entonces, si tú no quieres la salvación, Dios no te la va a dar. Si tú no haces nada por buscar la salvación, Dios no te la va a dar a fuerza. Si Dios tiene misericordia de algunos, no está obligado a tenerla de todos. Jacob tuvo misericordia, pero Esaú no. Pedro tuvo misericordia, pero Judas no. Y los dos fueron apóstoles. Entonces, debemos alabar a Dios tanto por su misericordia como por su justicia. Debemos alabar a Dios tanto por el cielo como por el infierno. Y los que se enfurecen, los que se molestan por esta doctrina, están demostrando por qué Dios no los escogió. Vean. Y están sellando su propia condenación. ¿Quieres la salvación? Órale, es tuya. ¿No la quieres? Pues no te enojes. Se te ha invitado a entrar por la puerta que es Cristo. Y si no quieres entrar, no vamos a alquilar un bulldozer para que te meta fuerza. ¿A poco quieres que Dios se te aparezca para que te dé unos cinturonazos y te obligue a creer en Él? Dios no lo hará.